Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial de esta linda Hello Kitty que podemos usar como colgante o como llavero y que se teje muy fácil y rápido. Y como ven, el resultado es muy lindo. Espero traerles próximamente también los tutoriales de My Melody y Kuromi inicialmente, así que espero que estén pendientes de los próximos tutoriales también. Como este tutorial es para principiantes, iremos paso a paso detallando cada uno de los pasos. Pero si tú aún no sabes tejer o no sabes cómo iniciar un amigurumi o cuáles son los puntos básicos del amigurumi, te recomiendo mirar el primer tutorial de este canal, que es el tutorial del pollito. Allí explico también los puntos para que una vez realicen ese tutorial puedan continuar con estos practicando. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios, que son siempre muy importantes para ayudarnos a crecer y para poder continuar con este trabajo. También les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra Hello Kitty les voy a mostrar a continuación los materiales que vamos a usar. Para tejer a nuestra Kitty vamos a utilizar principalmente hilo blanco, un poco de hilo rojo y un poco de hilo negro. Yo estoy utilizando hilo de algodón de aproximadamente 2 milímetros de grosor, pero pueden utilizar hilo acrílico o el que tengan a disposición. No hay ningún problema. Vamos a estar tejiendo con aguja crochet de 2 milímetros. Vamos a necesitar además un marcador de puntos, aguja lanera, tijeras, un poco de alfileres, pegamento o silicona líquida. Vamos a estar utilizando relleno siliconado y yo uso esta pieza para compactar el relleno al interior de los amigurumis. Y para los detalles de los ojos y la nariz, voy a estar utilizando fieltro negro y fieltro amarillo. También pueden utilizar paño Lenzi. Y bueno, esos son todos los materiales que vamos a necesitar para Kitty. Y vamos a empezar en el blanco haciendo 9 cadenas. Ahora vamos a tejer por ambos lados de la cadena. Es decir, como ustedes pueden ver aquí, cada cadena tiene dos lados, dos hebras disponibles. Eso quiere decir que vamos a tejer primero por este lado de la cadena, por estas hebras, y luego por el otro lado. Y en estos casos empezamos a trabajar a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Eso quiere decir que esta última cadena queda solo de altura y tenemos entonces 8 hebras disponibles por un lado de la cadena y 8 hebras disponibles por el otro lado de la cadena. Y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es 8 puntos bajos por un lado de la cadena y 8 puntos bajos por el otro lado de la cadena para tener 16 puntos bajos en la vuelta 1. Aquí tenemos ya la primera vuelta. Vamos a trabajar en espiral, eso quiere decir que la segunda vuelta la iniciamos directamente en este primer punto de la vuelta anterior. Aquí contamos que nos hayan quedado los 16 puntos bajos y ahora en la vuelta 2
vamos a hacer un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. Entonces hacemos aquí el primer punto bajo. Vamos a ayudarnos de un marcador de puntos para que podamos contar mejor cada vuelta. A continuación hacemos un aumento y repetimos esta misma secuencia de un punto bajo y un aumento 7 veces más hasta completar la vuelta y tengamos 24 puntos bajos. Aquí ya completamos la segunda vuelta, aquí ya están los 24 puntos bajos alrededor y ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 32 puntos bajos. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. Continuamos con el segundo punto bajo. A continuación hacemos un aumento. Y repetimos la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 7 veces más para completar los 32 puntos bajos de la vuelta 3. Así vamos. Y ahora en la vuelta 4 vamos a hacer lo siguiente. Voy a mencionarles los puntos que vamos a tejer en toda la vuelta y pueden ir pausando el video para hacerlos. Vamos a empezar haciendo un aumento. Continuamos por acá con 14 puntos bajos. En esta parte hacemos 2 aumentos. Luego continuamos con 14 puntos bajos por este lado y terminamos con un aumento. Eso nos va a dar un total de 36 puntos bajos en la vuelta 4. Ahora para la vuelta número 5 nuevamente les voy a decir lo que vamos a estar haciendo, así que pueden ir pausando a medida que les voy diciendo los puntos. Entonces, en la vuelta 5 empezamos haciendo un aumento, continuamos con 7 puntos bajos, luego hacemos un aumento, seguimos con 7 puntos bajos. Aquí hacemos 2 aumentos, seguimos con 8 puntos bajos, hacemos un aumento, luego 8 puntos bajos y terminamos con un aumento. De esta forma tienen que haber quedado un total de 42 puntos bajos en la vuelta 5. Así queda, este es el ancho total de la cabeza de nuestra Hello Kitty. Vamos a aplanar un poco esta base para que los puntos queden parejos y no se vean recogidos en ninguna parte. Va a ir tomando esta forma aproximadamente y ahora lo que vamos a hacer es 6 vueltas de los mismos 42 puntos bajos, es decir, 6 vueltas iguales.
Así llevamos la cabeza, va tomando esta forma ovalada y antes de continuar vamos a ubicar los bigotes en este punto para que sea más fácil ubicarlos en la posición adecuada. Entonces para eso vamos a tomar una hebra larga de hilo negro y la aguja lanera. Para ubicar esos bigotes vamos a buscar este lateral de la cabeza aquí que se nos formó y contamos 2 vueltas hacia abajo y marcamos un punto. Aquí ya puse este alfiler, entonces por ese punto de ahí vamos a sacar el hilo negro y vamos a dejar una hebra al inicio de esta forma, adentro. Ahora, para el primer bigote vamos a contar 2 puntos hacia adentro y por la vuelta de abajo, es decir, en diagonal hacia abajo, vamos a guardar el hilo negro nuevamente. Así para el primer bigote. Ahora para el segundo, sacamos un punto por abajo. Contamos 2 puntos y aquí recto guardamos el hilo. Y ahora para el tercer bigote sacamos por un punto abajo nuevamente. Contamos 2 puntos y por la vuelta de abajo en diagonal guardamos el hilo. De esta manera nos quedan los bigotes de un lado. Así se ven. Y ahora aquí sobre la misma vuelta que tenemos el inicio del primer bigote, vamos a contar 15 puntos bajos hacia el lado, hacia el otro lado. Y ese punto 15 lo marcamos porque es por ahí por donde vamos a empezar a hacer los bigotes del otro lado. Entonces sacamos por ese punto que marcamos y repetimos. Vamos a contar 2 puntos y por la vuelta de arriba guardamos el hilo negro aquí en diagonal hacia arriba. Ahora contamos un punto hacia abajo, sacamos el hilo negro y contamos 2 puntos hacia un lado y recto hacemos el segundo bigote. Y para el tercero sacamos un punto por abajo nuevamente. Contamos 2 puntos y por la vuelta de abajo guardamos el hilo en diagonal. Así quedan los bigotes del otro lado. Así es como deben verse. Y ahora simplemente vamos a cortar aquí el excedente de hilo negro. Aquí nos quedan entonces las 2 hebras y con cuidado vamos a anudarlas al interior de la cabeza, procurando que queden lo más firmes posible, pero sin estirar para que no se deforme la cabeza, pero que esto nos sirva para asegurar los hilos en su posición. Hacemos un nudo doble, algo así. Aquí también podemos volver a cortar el excedente de hilo y guardamos esto hacia adentro. Así. Y ahora vamos a continuar. Vamos a empezar a disminuir. Haber hecho los bigotes aquí nos va a ayudar también a ubicar mejor los ojos y la nariz al final. Entonces vamos a empezar a disminuir y vamos para la vuelta número 12. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una disminución
17 puntos bajos, 2 disminuciones, 17 puntos bajos y terminamos con una disminución para tener 38 puntos bajos al final de la vuelta 12. En la vuelta 13 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una disminución, 16 puntos bajos, una disminución y 18 puntos bajos para tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 13. Ahora en la vuelta 14 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 24 puntos bajos en esta vuelta 15. En esta parte ya vamos a empezar a rellenar la cabecita con cuidado. Entonces vamos introduciendo relleno y con ayuda de una herramienta puntiaguda, en mi caso yo uso esta pinza, vamos a compactar el relleno al interior para que se forme bien la cabecita. Entonces lo que hago es apretar un poco el relleno de esta forma al interior, tratando de llegar a todas las esquinas del tejido para garantizar que quede bien la forma. Tenemos que rellenar muy bien, pero cuidando no exagerar, porque si lo hacemos es posible que los puntos se abran un poco y se alcance a ver el relleno a través y no es lo que queremos. Vamos a intentar rellenar muy bien esta parte de abajo también para que no se curve, sino que quede bien ovalada esta parte. Algo así. Aquí paramos por un momento y seguiremos rellenando en la siguiente vuelta. Vamos para la vuelta número 16 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 8 veces para tener 16 puntos bajos. Y aquí, cuando se pone más cerrado el tejido, se me hace complicado trabajar con marcadores de puntos. Entonces simplemente voy contando los puntos que necesito para completar la vuelta, que en este caso serán 16. Así, aquí continuamos rellenando muy bien.
Cuidamos también los laterales. Recuerden que esta es la forma que tiene que tomar la cabeza, tiene que verse ovalado en todo momento. Así vamos. Y ahora ya en la última vuelta vamos a hacer 8 disminuciones y nos quedarán 8 puntos bajos. Así, y ahora en el punto a continuación vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a cortar el hilo dejando una hebra un poco larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Sacamos el hilo de esta forma y ahora por este pequeño espacio que nos quedó terminamos de rellenar si hace falta. Aplastamos un poco para darle bien la forma a la cabeza. Así es como se ve la cabeza de nuestra Kitty. Ahora vamos a tomar la aguja lanera y lo que vamos a hacer es pasar este hilo que dejamos acá a través de las 6 hebras delanteras de los 8 puntos que nos quedaron acá, de esta forma. Así. Ahora tiramos del hilo para cerrar, así. Y vamos a introducir el hilo por el centro del cierre y sacamos por algún punto de la parte de atrás de la cabeza. Tiramos para que quede bien cerrada esta parte de la cabeza, algo así. Aquí ya podemos cortar este hilo y con la punta de las tijeras vamos a introducirlo al interior. Y así es como queda la cabeza de nuestra Kitty. Algo así es como debe verse. Miren lo bonita que se ve. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas, en el color blanco, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Pero vamos a hacer el anillo mágico de otra manera que nos permite un poco más de margen de acción cuando son anillos mágicos pequeños. Es decir, normalmente hacemos los anillos mágicos de 6 puntos bajos, pero en este caso será de 4 puntos bajos. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo como cuando vamos a empezar a hacer cadenetas normal y vamos a hacer 2 cadenas de esta forma. Ahora en la primera cadena vamos a hacer los 4 puntos bajos. Ustedes también pueden hacer el anillo mágico normal de la forma tradicional. Yo solo quiero mostrarles esta otra forma en la que se pueden hacer, que a mí me parece más sencilla a la hora de trabajar estos anillos mágicos pequeños. Entonces, aquí ya hice los 4 puntos bajos. Esta sería la primera vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Entonces, vamos a el primer punto bajo. E intentamos desde aquí darle la vuelta al tejido para que vaya tomando la forma en punta. Entonces, con cuidado, seguimos haciendo los aumentos hasta completar los 8 puntos bajos.
Así queda. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así, así va la oreja de nuestra Kitty. Y ahora en la última vuelta, que será la vuelta 4, vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 14 puntos bajos. Ahora en el punto a continuación ya podemos rematar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar dejando una hebra larga para coser las orejas a la cabeza. Así queda. Vamos a hacer que la parte del final de la vuelta quede hacia el lado de tal manera que los últimos aumentos que hicimos queden en los laterales. Así queda la orejita. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejas listas y las vamos a coser a la cabeza de nuestra Kitty. Y vamos a coserlas aquí en el lateral, aproximadamente en esta dirección con respecto a los bigotes para que vean aproximadamente y que empiecen aproximadamente 2 vueltas arriba del final de este bigote primero. Entonces contamos 1 y 2 y por aquí marcamos, ahí es donde deben ir las orejas. Vamos a ayudarnos de un par de alfileres para fijar las orejas en su posición y poderlas coser correctamente. Ubicamos también la otra oreja en su posición, algo así aproximadamente. Entonces, para coser las orejas, vamos a tener en cuenta que nos quedaron al final, en la última vuelta de las orejas, 14 puntos bajos. Aquí ya las ubiqué bien, así es como se ven. Y para coserlas, como tenemos 14 puntos bajos, vamos a coser cada uno de los 14 puntos. Entonces, aquí tenemos el primer punto de la oreja. Vamos a buscar una hebra en la base, en la cabeza, que quede aproximadamente en la misma dirección en la que tenemos ese primer punto y lo atravesamos. Y ahora tomamos esa primera hebra frontal de la oreja así. Entonces aquí tenemos la segunda hebra, buscamos otra hebra que se le corresponda en la base y atravesamos la segunda hebra. Y así vamos tirando suavemente para que quede bien. Vamos para el tercero y así hacemos alrededor de toda la vuelta, tomando hebra a hebra con mucho cuidado y estirando suavemente. Aquí ya cosí la primera orejita. Vamos a darle bien la forma. Así es como se ve. Y ahora, apenas terminemos de pasar por las 14 hebras, vamos a introducir el hilo hacia adentro y lo vamos a sacar por un punto en la parte de atrás de la cabeza. Y vamos a dejar la hebra ahí por el momento.
Y ahora vamos a coser la segunda oreja de la misma manera. Aquí ya cosí la segunda oreja también y voy a sacar el hilo por el mismo punto por el que sacamos el otro hilo de la otra oreja. Así estiramos para que queden bien aseguradas esas orejitas, así es como se ven. Y ahora simplemente vamos a anudar estas dos hebras aquí en la parte de atrás. Vamos a hacer un nudo doble para que quede bien asegurado. Apretamos, cortamos el exceso de hilo y vamos a guardar con la punta de las tijeras hacia adentro este hilo con cuidado. Y eso sería todo para la costura de las orejas de Kitty, así es como se ve. Y ahora vamos a hacer sus ojitos y nariz. Y como les había mostrado en los materiales, vamos a estar usando fieltro negro y fieltro amarillo para hacer los ojos y la nariz de nuestra Kitty. Entonces, la idea es que con mucho cuidado, con ayuda de unas tijeras puntiagudas para que podamos darle bien la forma, recortemos óvalos, dos óvalos negros y un óvalo amarillo para estos detalles, y la idea es que los vayamos midiendo de tal manera que para los ojos nos ocupen máximo lo que tiene de alto 2 vueltas aquí en el tejido. Eso es todo lo que nos debe ocupar cada ojo, 2 vueltas de alto y que queden así ovalados, y lo mismo para la nariz, que nos ocupe aproximadamente 2 puntos aquí de ancho en el tejido. Entonces, teniendo en cuenta esas medidas es que vamos a recortar estos óvalos, y para ubicarlos vamos a empezar a contar a partir de este punto del bigote, de esta esquina, 3 puntos hacia adentro y marcamos allí, y marcamos también 2 puntos abajo, que es lo que debe ocupar el ojito, y lo mismo al otro lado, 3 puntos hacia adentro y marcamos. Entonces, en estos espacios es que van a ir ubicados los ojitos. Vamos a pegarlos allí con silicona o algún pegamento que sirva para tela. Voy a pegarlos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los ojitos de Kitty ya ubicados, y ahora para la nariz vamos a buscar sobre la parte de abajo de los ojos el punto medio que nos quede bien ubicado. Calculamos que quede bien en el centro y pegamos la nariz y listo. Así queda la nariz de nuestra Kitty y sus ojitos. Y ahora solo nos hace falta hacer su moño. Para el moño en rojo vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Ahora, en la primera cadena que hicimos vamos a hacer 3 puntos altos dobles, que son de la siguiente manera. Tomamos lazada doblemente, vamos a esa primera cadena, sacamos el hilo y ahora cerramos las 2 primeras hebras, tomamos lazada y cerramos las 2 segundas, y tomamos lazada y cerramos las 2 últimas. Así son los puntos altos dobles. Repetimos con doble lazada en el mismo punto, vamos cerrando de 2 en 2.
algo así. Y hacemos esto una tercera vez. Así, ahora hacemos 3 cadenas y en ese mismo punto cerramos con un punto deslizado. De esta forma nos queda la primera mitad del moño de nuestra Kitty. Y ahora vamos a repetir lo mismo a partir de aquí. Hacemos 4 cadenas nuevamente y vamos a hacer 3 puntos altos dobles en la primera cadena. Nuevamente hacemos 3 cadenas y cerramos en la primera cadena con un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer ya una cadena para rematar y vamos a cortar. Vamos a apretar bien esto para cerrar y así queda la parte de abajo del moño. Así. Y ahora vamos a hacer el centro. Entonces, para el centro vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Lo cerramos. Así. Vamos a dejar aquí un poco de hilo, algo largo, y cortamos. Así. Y vamos a hacer un cierre invisible. Para eso vamos a tomar la aguja lanera y la hebra que acabamos de cortar. Así, y vamos a atravesar el primer punto del anillo mágico. De esta forma. Y regresamos hacia el último punto del anillo mágico. Y pasamos la hebra solo por la hebra trasera de ese punto. De esta manera simulamos un sexto punto y queda cerrado el anillo de esta forma para que se vea un poco más redondo también. Y ahora simplemente tenemos que poner este centro aquí en el moño. Entonces primero vamos a cortar aquí los excedentes de hilo. Y vamos a aplicar pegamento en esta parte. Pegamos al centro del moño. Así. Y ahora aquí también en la parte de atrás vamos a cortar los excedentes de hilo. Y vamos a aplicar pegamento para pegar a la cabeza de nuestra Kitty. Así. Ahora vamos a ubicar el moño en la cabeza con mucho cuidado, debajo de esta oreja. Y listo, miren qué linda se ve con su moñito, qué bonita se ve nuestra Kitty. Y así es como ha quedado este llavero. Díganme si no quedó muy linda. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy en Amis Esenciales.
Espero que les haya gustado, espero que tejan a esta linda Kitty y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si tejen a Kitty y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.